normalmente se despierta hasta ahora. Y no es mentira. Grave, sacre. Doctor, ¿también se puede utilizar este tipo de flauta? Porque yo vi en la construcción de varios ejercicios, digamos, si el paciente está con coágulos, tal vez está con orificio y la orina puede salir. Sí. De hecho, el momento de la introducción es donde intentas que por el primer orificio pasen esos coágulos o restos de tejido fibroso. Mientras vas entrando por la uretra, igual vas a llegar hasta la vejiga. Entonces, por eso hay distintos tipos de puntas. Obviamente que en las sondas de uso más cotidiano, tipo la Foley o la Nelaton, van a encontrar la punta roja. Ahora, también las sondas se clasifican según la cantidad de vías. Hay de 1, de 2 y de 3 vías. La sonda simple tiene solo una vía, y esa, el típico ejemplo, es la sonda Nelaton, que se utiliza para lo que se llama sondeo de alivio o sondeo de liberación, o también para la toma de muestras. Si un paciente está con retención urinaria aguda y vos solo querés ayudarle a expulsar toda la orina y no que la sonda permanezca, entonces se utiliza esta sonda, que no tiene balón, no tiene medio de fijación. Si quieren tomar una muestra, lo mismo, no hace falta usar la Foley. Introducen esta sonda, obtienen la muestra de orina, sacan la sonda y eso fue todo. Solo lidocaína, sin vaselina. Después, cuando les explique la técnica, les voy a explicar un par de consejos útiles para facilitar el procedimiento. Lidocaína sí, pero no se agrega otra cosa. Y como normalmente se coloca muy poquita, igual es molesto. Entonces, por eso les voy a explicar una técnica más usando su urólogo. Yo aprendí un buen urólogo que funciona muy bien, sobre todo cuando en un hombre tenés algún nivel de estenosis o de hiperplasia prostática y hay una forma de facilitar bastante el procedimiento y disminuirle la molestia al paciente. Cuanto más rápido lo haces, mejor para el paciente, sufre menos. Y si también le puedes disminuir la molestia del momento del procedimiento, mejor. Menos de tus parientes más mal decir. Después la sonda de 2 vías, el ejemplo típico es la sonda Foley, que tiene la vía principal que termina en esto que se llama el embudo, que es por donde va a salir la orina, y ahí es a donde se conecta la manguera de la bolsa colectora. La otra vía es para conectar una jeringa y por ahí van a administrar una solución estéril para insuflar el balón y que quede anclada en la vejiga. Otro de los puntos sagrados, la solución que se administra siempre debe ser estéril. Pueden sacar suero fisiológico de un sachet de suero, pueden usar las ampollitas de agua de inyección que vienen con los fármacos, pero siempre tiene que ser un elemento estéril. Porque si el balón se llega a pinchar, porque es súper finito, si se llega a pinchar y el contenido sale a la vejiga, tienen que asegurarse que sea estéril y que no te pueda causar una infección. Y la sonda de 3 vías, además de lo mismo que la anterior, tiene también una tercera vía que te permite administrar soluciones o fármacos. Entonces podés hacer un lavado vesical, lo mismo que hablamos en un caso de un postquirúrgico en el que querés hacer lavado con un suero fisiológico para que salgan restos de coágulos. Puedes administrar fármacos antihemorrágicos, quimioterapéuticos, antibióticos, puedes pasarlo directamente a la vejiga. Entonces ese es el objetivo de la de 3 vías. El condón de Foley es una alternativa para cuando quieren tomar una muestra de orina o necesitan permitir la salida de la orina y colectarla, por ejemplo, porque quieren cuantificar esa orina, y tienen contraindicación para colocar una sonda. No pueden ingresar con una sonda por vía uretral, entonces en un paciente de género masculino pueden colocar este condón de Foley, que es de uso breve, no lo van a dejar mucho tiempo, no lo van a dejar de un día para otro ni algo así. Lo pueden dejar tal vez un rato porque dicen, bueno, el paciente no está orinando ahora, pero necesito la muestra
entonces, y es un paciente que está inconsciente o lo que fuera, entonces le dejan eso para colectar esa orina o para cuantificarla. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para Vamos a hablar un ratito de indicaciones, contraindicaciones y complicaciones. Está bien, me gusta que esté curioso. Es un saludable signo de vitalidad. Mejor eso que ronque. Así que una contraindicación, digamos, una obstrucción severa, para que pienses en algo. ¿Qué podría ser? Una hiperplasia prostática pero que no es benigna. Un CA que aumentó tanto el tamaño y es tan duro que la sonda no logra atravesar. Entonces, ¿este condón llegaría hasta? El condón solo cubre el cuerpo del pene. Cubre el glande y el cuerpo del pene. Lo pones por fuera. No va a entrar a la uretra ni nada. Espera, me voy a ir a la esquina a revolcarme de la risa y vuelvo. No la viste. O me suicido. Me voy a alejar de la ventana porque creo que voy a saltar. Es un dedo, pero con otros efectos terapéuticos. Entonces, eso colocas, colectas la orina y listo. Y al rato se retira. Atención, alguien que sepa hacer RCP o disminuir una crisis rizogénica. No vayas a convulsionar nomás, reíte, pero no convulsiones. Ayer tuvimos un caso peor hablando de esto, así que me quedo con el dedo que con otra cosa. Que con un caballero que como que no dominaba bien la anatomía femenina. No. Lo único que puedo indicar es el tratamiento que le prescribí. Le solicité a un compañero que el sábado lo saque un poco a pasear. Y bueno, es un método terapéutico que yo planteo. Aprendo o aprendo. Entonces, colectan la orina y después quitan, porque imagínense que ahí adentro eso va a acumular humedad, temperatura, restos de orina, entonces produce reacción inflamatoria, predispone a infección, por eso es que se deja poquito tiempo. ¿Cuánto tiempo más? Pocas horas, en verdad. De hecho, a veces ni siquiera es una hora, puede ser menos, hasta que salga una muestra de orina y ya. Y esta es la bolsa colectora que les había mencionado, que como ven tiene una manguera por donde llega la orina. Ahí donde está este cono azul, eso se quita esa tapa. Hay un plástico con forma levemente cónica y ahí es donde conectan el embudo de la bolsa colectora para que llegue hasta ahí la orina. Ven que está graduado, tiene para los mililitros. Normalmente estos que están acá inclinados es para cuando hay poquita orina, hasta 100 ml, inclinas la bolsa y medís ahí. Y cuando ya hay más cantidad, en la otra parte. Acá tiene un dispositivo que es para pulgar la bolsa, para vaciar la orina cuando se va llenando. Con respecto a esto, algo bien importante: si alguna vez tienen que vaciar la bolsa, porque cuando están en internado a veces le dicen, vaciar la bolsa del paciente. Entonces, no van a vaciar pensando que ya esa orina se va al retrete y nada más. Lo que correspondería siempre es vaciarlo en un recipiente graduado, de esas jarras de hospital que tienen también todos los mililitros, para que cuantifiques con seguridad exactamente cuántos mililitros son, porque eso se documenta en la historia y es parte del balance hídrico. Lo otro es que cuando ustedes observan esta orina, tienen que analizar bien las características. Es clara, es oscura, o sea, colúrica, es turbia, es opalescente, es fétida. ¿Tiene olor a qué? Solo, ¿cómo se llama el olor normal de la orina? Tiene un nombrecito que empieza con S. Sui generis. El olor normal de orina es sui generis. Pero la orina podría estar fétida cuando hay una infección. O podría tener ese olor que se compara con vinagre de manzana, que es cuando, por ejemplo, hay muchos cuerpos cetónicos, que puede pasar en un diabético, puede pasar en un gestante. Entonces, tienen que percibir las características organolépticas: si es turbia, si es cristalina,
si hay fetidez, algún olor en especial, si tiene espuma, si tiene arrotos de sangre. Y todo eso tienen que reportarlo después en la historia. Si a vos te mandan a vaciar, vas a la historia clínica, haces la evolución y ponen fecha, hora. Se acude a vaciar bolsa colectora, se obtienen 1500 mililitros de orina colúrica, turbia, fétida, etc. Entonces es importante, son todos datos muy valiosos. Porque incluso si vos decís, ayer en la historia decía que estaba límpida y hoy me dice que está fétida, ¿habrá empezado una infección? A ver, voy a tomar un poquito de esta orina y la voy a mandar al laboratorio a ver si hay un proceso infeccioso o algo. Entonces siempre hagan la valoración de las características de su orina y documentenlo también. Ok, las partes de la sonda, como les decía, ¿no? El embudo, que es la parte grande donde se conecta la bolsa colectora, la vía accesoria para insuflar el balón, y ahí está el pequeño balón. El balón se insufla más o menos con 10 a 15 mililitros de solución estéril. Se puede insuflar con solo 5, pero si tuviera un pequeño pinchazo, rápido va a perder ese líquido y se puede salir la sonda, porque el paciente a veces intenta quitarse. Y si insuflan mucho más de 15 mililitros, es mucha distensión y más riesgo hay de que se rompa el balón. Por eso es que lo ideal es que sea, en general se usa hasta 10 ml, lo más cotidiano es eso. Ahora, distintos tipos de sondas. La sonda Nelaton, que ya habíamos mencionado, esta es la que se utiliza para el sondeo de alivio o sondeo de liberación o para toma de muestra, porque no tiene balón. Entonces solo se introduce, se drena la orina y se retira. Ahora, ese sondeo de alivio o de liberación es el que hacemos cuando hay una retención urinaria aguda. ¿Cuáles podrían ser las causas de una retención urinaria aguda? Una alteración neurológica, que puede ser, no pienses siempre en neurológico acá arriba, puede ser algo de los plexos que inervan a la vejiga. Puede ser en un postquirúrgico. Vieron que el paciente en un postquirúrgico, sobre todo en cirugías de abdomen, ¿qué puede pasar? Que le administran anestesia. Hay manipulación de plexos nerviosos. Y después de eso hace un ilio. Durante varias horas no elimina gases, no tiene peristaltismo, no hace deposiciones. Lo mismo le puede pasar a la vejiga. Es como que su función neurológica de enviar estímulos al cerebro y recibir estímulos también se detiene. Entonces la vejiga acumula. Y es como que no te mandara el impulso al encéfalo y a su vez el encéfalo no le manda la orden de liberar el esfínter, de relajarlo, de permitir la salida. Esa es una posibilidad. Otra puede ser cuando ustedes a un paciente le pusieron sonda, lo dejaron mucho tiempo, estuvo digamos 10, 15 días, un mes con sonda y es como que perdiera también ese funcionamiento neurológico normal de distensión y contracción. Entonces te hace una retención aguda, el paciente empieza con dolor en el hipogastrio, entre el vientre y el hipogastrio, y empieza a quejarse de dolor. Te dice que siente mucha voluntad de miccionar, pero que no puede. Entonces, si vos vas a hacer una palpación entre hipogastrio y vientre, vas a ver que hay distensión. Ahí está lo que se le llama el globo vesical. Palpás que está como globo distendido. Es muy doloroso la palpación. Una palpación superficial ya causa mucho dolor y no hay forma de que orine. Entonces, en esos casos tenés que drenar el contenido de la vejiga con la sonda. Hay una técnica para eso, ¿no? No se puede solo colocar la sonda y esperar a que se vacíe todo. ¿Por qué? Cuando la vejiga hace distensión, llega un punto en el que si se va más allá de lo fisiológicamente normal, el músculo detrusor, todo el músculo liso de la vejiga se empieza a lesionar.
Pero si a su vez hay mucha distensión y vos liberás y haces una contracción rápida, también se lesiona por contracción. Fisiológicamente, ¿cuánto es la capacidad máxima de la vejiga? Hasta la que, digamos que junta, hasta que la vejiga te manda el impulso neurológico y te dice, Lili, vamos al baño. 300, ¿qué onda más? ¿Cuánto? Sí, por ahí anda. Más o menos se dice que en el género femenino hasta alrededor de 450 y en el género masculino hasta alrededor de 500 aproximadamente. Ahí digamos que hasta ese punto es cuando, si vos escuchás el llamado de la naturaleza, vas a decir permiso, voy al baño. Ahora, si haces un esfuercito, podés aguantar más y podés llegar a juntar más de 600 ml, 650, pero como que vas a escuchar unos gritos de la vejiga, ¡vamos! Y llega un punto en el que ya te incomoda, ¿no? O sea, llega a causar dolor por estar aguantándote. Máximo. Digamos que si te pasás de los 700, seguramente que vas a quedar encharcado. Pero todo es. Ahora. Saúl, ¿qué pasó? ¿Duda, pregunta algo? Le estaba queriendo poner sonda. Sí, ¿qué ibas a decir, Cristian? Todo depende del cerebro, porque si vos te das cuenta que esa Claro, cuando estás entre los 400 a 500, sí. Si ya pasaste de 600. Una hora cuando iba a visitar a mi papá, cuando era niña, yo salía de casa y mi mamá decía, anda al baño, porque yo en media carretera quería ir al baño. Ajá. Entonces yo iba, pero no tenía ganas de ir. Entonces ya nos íbamos al carro y en medio de no ir al baño. O 5 minutos después de salir de la ciudad, ir al baño. Y me tenía que aguantar porque mi madre me iba a tratar ahí, así que no. Y dejaba de pensar, me ponía música y tal. 1 hora y media, 2 horas. Calladita, porque si no. Claro, chancletazos. Y merecidos. Pero, como te digo, depende del volumen, no solo el tiempo. Porque si ya te estás pasando de 600 ml y la cosa se empieza a poner fea. Cuando ya andas por los 700, ya la situación está. Es como que la vejiga te dice, es ahora nunca. Y vas a empezar a sentir un. Y ahí fue. Yo no quería respirar para afuera, solo respiraba para adentro. Solo hacía eso para que me pase. Y me pasaba. Sí, definitivamente. Son técnicas, no puede ser grande. Son técnicas. Una cirugía, ¿no? Pero yo simplemente hago una cirugía mucho más arriba como para. Por la duda, como que no aprenden sus técnicas. Entonces, me preguntaba Guillermo, ¿hasta cuánto máximo? Así último oferta. La vejiga en estas condiciones, en las que se pierde el funcionamiento neurológico normal, podría pasar de más de 1000 ml. Puede llegar a 1200, 1300. Y a ese nivel ya tenés un globo vesical, un dolor espantoso y lesión del músculo detrusor. El músculo liso sufre lesiones. Entonces, si tienen un paciente con un globo vesical, lo que hay que hacer es colocar la sonda Nelaton con la jarrita, como decíamos, para medir la orina que va a salir. Y lo que tienes que hacer es lo siguiente: colocas la sonda, empieza a salir la orina. Cuando salgan aproximadamente 200 mililitros, tenés que pinzar la sonda, sea con pinza, sea a mano, como sea, pero hay que interrumpir el flujo de orina y tenés que esperar 1 a 2 minutos, porque tenés que darle chance a que ese músculo se vaya reacomodando y que no sufra la lesión por contracción brusca. Entonces, salen 200 ml, interrumpís 1 a 2 minutos. Volvés a abrir, salen otros 200 ml, volvés a cerrar, esperás 1 a 2 minutos. Volvés a dejar salir 200 ml, volvés a interrumpir. Y así hasta hacer el vaciamiento completo. Siempre haciendo esa pausa. 200 ml, espero 1 o 2 minutos. Otros 200, espero 1 o 2 minutos. Y así. Eso es bien importante. Eso sería algo como curativo, digamos, para que si tiene un problema de No. que el músculo
ejemplo, el trastorno está, corréguense para que se resolva. Entonces, si No, no es curativo, porque el problema. es como venir después con un globo de. No, eso lo único que vas a hacer es evitar la lesión en la contracción, nada más. Saúl, ¿qué pasa? Tanto hablas. Tranquila, Juli, no te pongas nervioso. Quieren medir la capacidad vesical. Después de eso habría que comunicar al paciente, saber por qué no está. Claro, hay que identificar la causa primero, sí. Sí, porque si no va a tener otra vez, otra vez. Exacto. Exactamente, por eso querés saber si es un problema neurogénico o qué. Lo único más loco es una tarquenia es una venial. La sonda de Mercier. La sonda de Mercier se usa en pacientes con hiperplasia prostática benigna. Esa punta que ven así como en forma de codo se le llama punta en palo de golf, porque tiene como las puntitas parecidas, ¿no? El palo de golf. No es dura, es blanda, pero esa puntita así facilita atravesar el área donde está la hiperplasia, donde hay algún nivel de estenosis, y te facilita el ingreso de la sonda hasta llegar a la vejiga. Para eso se utiliza la sonda de Mercier. La sonda Tiemann es, fíjense, pico de flauta, la punta pico de flauta, y el material es de polivinilo, el cloruro de polivinilo, de PVC. Entonces, esta es más rígida. Es la que decíamos que utilizamos cuando hay una obstrucción más severa o cuando hay que permitir el drenaje de coágulos o tejidos fibrosos en un postquirúrgico. Entonces, sea de próstata, estenosis un poco más severa uretral, postquirúrgico, con sospecha de obstrucción por coágulos o tejidos fibrosos. En esos casos usa la sonda Tiemann. Ahora, las dos sondas que les voy a mostrar a continuación, presten atención, las próximas dos sondas no se introducen por la vía urinaria, se colocan directamente en una cirugía abierta. Esta sonda, que tiene como si fueran sus codos, eso es rígido, o sea, si bien es blando, pero no es como el balón que se infla y se desinfla. Esto siempre tiene esa forma. Entonces, en una cirugía abierta, lo que se hace es incisión en la pared de la vejiga, se coloca esa sonda y se sutura otra vez la pared de la vejiga. Y eso queda saliendo por tu herida quirúrgica, sea en región lumbar o ventral, o a veces hay otras cortes más cerca de la zona inguinal. Entonces, quedas haciendo una cistostomía, que es el procedimiento por el cual abocas a la vejiga del exterior. En vez de que la orina salga por vía urinaria, va a salir directo de la vejiga por esta sonda al exterior. Eso, después cuando se tenga que retirar, también se retira en otra cirugía. Se vuelve a abrir, se abren los puntos que se dieron en la pared de la vejiga, se retira la sonda y se vuelve a cerrar. También se puede utilizar esta sonda en el riñón, como sonda de nefrostomía. Por ejemplo, esos riñones que tienen grandes litos y que llegan directamente a cirugía abierta. Abordaje lumbar, a veces el abordaje, se llega al riñón, se abre, se extraen los litos y se deja dentro del riñón esto. Entonces la orina, en vez de ir a ureter y toda la vía, sale directo al exterior. ¿Cómo se llamaba? Cistostomía. Todo lo que sea abocamiento al exterior es una ostomía. En la vejiga, cistostomía; en el riñón, nefrostomía. Cistostomía. Nefrostomía salvaje. Y otra variante de la sonda Marcot, ves que tiene orificios grandes también para que salgan coágulos, litos, lo que fuera. Y otra variante es la sonda Petzl.
Exactamente lo mismo. También se utiliza en procedimientos quirúrgicos. Y por último la sonda Foley, que es la que más comúnmente van a utilizar en la mayoría de los casos. Bueno, no sé si eran los malicos, pero esas eran unas sondas antiguas, o sea, el modelo eran de sondas antiguas que ya no se usan hoy porque era muy traumático para el paciente a la hora de sacar la sonda, porque había como, o sea, entraba recta, pero al momento de sacar se doblaba y hacía como las pintas que tienen, ¿no? Ah, no, esas son más viejas todavía. Estas No digo, o sea, parecida a la imagen. Exacto, sí. Sí, había unas así, pero eso sí, ya no va más. Estas son solo para uso quirúrgico. Son para abrir, colocar, cerrar y listo. Y la sonda Foley, entonces, para la mayoría de los usos, ¿no? En los que tengan algún nivel de obstrucción, dejar una sonda permanente. Entonces, tienen la vía accesoria por donde, con la jeringa, van a administrar el suelo fisiológico para insuflar el calor. Y esta es para sondeo permanente. Indicaciones. O sea, ¿cuándo hay que colocar sonda Foley? Piensen en obstrucciones. Cuidado que la obstrucción puede ser tanto una indicación como una contraindicación. Lo explico bien. Si el paciente tiene una obstrucción leve y te dice, por ejemplo, tengo mucha voluntad de funcionar, pero es como que apenas salen unas gotitas. Y ya desde hace 2 meses para acá, es como que el chorrito de la orina es cada vez más débil, y ya directamente sale así como apenas una goteada. Entonces vos decís, bueno, hay algo ahí adentro que está aumentando el volumen, que está obstruyendo la uretra, y tengo que poner una sonda para que salga la orina mientras voy a estudiar al paciente, hacer el examen de imagen, diagnosticar y tomar la conducta definitiva. Entonces introducir la sonda. Si ustedes introducen la sonda y no entra, no logran que llegue a la vejiga, digamos que cambian el tipo, ¿no? Dicen, la sonda Foley no entra, voy a usar una sonda de polivinilo un poquito más dura o con un tantito de flauta. Y la sonda entra, fantástico, sondean y está todo bien. Ahora, si aún así, si con buena técnica, con una sonda adecuada, intentan y no hay forma de que no entra por ninguna forma, entonces ahí ya dejan de intentar porque pueden causar una lesión y ahí se convierte en una contraindicación. Y ahí les quedaría como otra opción hacer una punción suprapúbica, que después les voy a explicar cómo se hace el procedimiento. Y ahí lo mismo que hablamos antes de la cistostomía va a quedar así. La sonda va a quedar entrando por encima de la unión de los huesos del pubis y va a entrar directo esa sonda desde la piel hasta la vejiga. Un rostro mirando. Buenas tardes. Gracias. ¿Está actualizada? Sí, la actualizada. Bueno, gracias. Castellón Blanco, José Luis, Sola, Nelly. ¿Quiénes son? Entrega producente de prácticas para que a la oreja tú la tienes que entregar. ¿Ya? Torrico Carrasco Andrea. Vale, entrega producente, por favor. Córdoba Nina. Lo mismo. Docente de prácticas. Calizaya Condori. Docente de prácticas. Galbao. Castellón Blanco, José Luis. ¿No es Castellón? Sola. Torrico. Chocata. Presente. Córdoba. Presente. Costa. Calizaña. Presente. Galbao. Presente. Antelo. Presente. Montaño. Presente. Camacho. Presente. Ramos. Leite. Argote. Presente.
Hasta luego, gracias. Bien, volvamos a nuestras sondas de origen. Entonces, eso era lo que les dije con respecto a la obstrucción. Si hay una indicación para colocar, bien, ahora si intentamos y no hay forma, ni con la técnica, ni con la sonda, y todo lo que intentamos, entonces se convierte en una contraindicación. Otra indicación, la que ya hablamos, la retención urinaria aguda, sea por posquirúrgico, sea por neuropatía, una vejiga neurogénica. Hay dos tipos de neurogénicas. Una que es como que tiene un déficit neurológico y no hay expulsión de la orina. La otra es todo lo contrario. Esa vejiga es como que siempre tiene estímulo, con poquita orina ya empieza a contraer y ya te manda al baño. Ahí en realidad es otra causa. La gestante, a medida que avanza la gestación, con el aumento del tamaño del producto, sobre la vejiga hasta el peso del útero. Entonces la comprime más. Exacto. Entonces por eso que se termina orinando a medida que avanza la edad gestacional cada vez más seguido. Bien, para el control de la diuresis, cuando tienen pacientes internados, por ejemplo, y quieren saber exactamente cuántos mililitros de orina produce cada 24 horas. Entonces colocan sonda Foley con bolsa colectora y van a medir, van a cuantificar exactamente cada día la cantidad de orina. En cirugías de larga duración, porque el paciente durante una cirugía recibe suero, entonces todo ese líquido se filtra, el riñón produce orina y tiene que ir a algún lado que no sea el suelo del quirófano. Entonces, como va a durar unas cuantas horas, por eso le colocan sonda. Un paciente al que le administren alto volumen de soluciones, por ejemplo, un paciente que llega con quemaduras, deshidratado, al que le van a poner gran cantidad de sueros endovenosos. Entonces también necesitan que esté con sonda porque no lo van a estar movilizando el paciente. Heridas perineales. Vieron que cuando se atiende un parto eutóxico, un parto normal vaginal, la persona que atiende el parto, el ginecólogo o la víctima de turno, cuando está saliendo, cuando se ve que está coronando, que ese es el momento en el que ven justo la parte más superior, el polo más superior del cráneo del bebé, van a ver que coloca la mano como haciendo una contención, como si no quisiera que salga. Y va frenando, porque si sale de forma expulsiva, violenta, hay mucho más riesgo que un desgarro a nivel perineal. Por eso en algunos casos también, si ya saben que el producto tiene un perímetro cefálico importante, le hacen la episiotomía, esa incisión de la horquilla vaginal hacia abajo. Entonces, si es que hay un desgarro en esa área, colocan sonda porque si la paciente orina, normalmente en algún momento su orina llega a entrar en contacto con la herida, puede causar una infección. Entonces, para evitar que se complique esa herida, le colocan sonda. Situaciones de inmovilización. Pacientes piensen, por ejemplo, típico ejemplo, el que viene con fractura de cadera. Antes de la cirugía no lo pueden mover, porque tienen más riesgo de lesionar otro tejido. Después de la cirugía tampoco lo pueden mover. Entonces, como siempre va a estar inmovilizado, antes y durante el periodo postquirúrgico va a estar con sonda. Piensen también en hemiplegias, trauma raquimedular, todo otro tipo de situaciones que implican inmovilidad. Paciente en coma, también, sí, tiene alguna hemiplegia, que está en terapia intensiva, que está sea en coma por trauma o por sedación farmacológica, lo que fuera. La hematuria puede ser tanto una indicación como una contraindicación. Y acá lo importante es que ustedes sepan sospechar cuál es el posible origen anatómico de la hematuria. ¿Saben cómo sospechar clínicamente si una hemorragia es alta o baja de la vía urinaria? ¿Vamos? No. A ver, desarrollamos un poco más tu teoría. Si es más profunda, va a salir un poco más oscura, si va a estar más superficial. Por el momento en el que Sí. sale, A ver. sale antes de la orina,
va a ser más bajo y si sale en medio de la orina, más alto. Exacto. O sea, si tu paciente te refiere que deja de whatsappear, chico, me distrae de todas las formas posibles. Sí, es que distrae. Si yo veo que están googleando algo que estamos haciendo, no me distrae, pero cuando están babeando con WhatsApp, me produce un daño moral, emocional, y así. Porque veo cómo desperdician sus vidas. Me entristece. La población mundial está muy estúpida con WhatsApp, el Facebook, el TikTok y toda la banda de aplicaciones sopas. En serio, en serio. He visto colegas haciendo cada huevada. Pero bueno. Entonces, si el paciente, vos le preguntás y le decís, a ver, cuando usted empieza a orinar, ¿la orina ya tiene sangre o no? Y te dice, sí, yo empiezo a orinar y sale rojo, y sale la sangre, y después como que se va aclarando y sale con color normal de orina. Eso significa que el origen del sangrado está aquí abajo, en la uretra. Entonces, la sangre está acá, empieza a orinar, sale esa sangre, y el resto acá arriba está bien. Entonces, la hematuria al inicio de la micción es baja. La hematuria al final de la micción es alta, porque significa que acá está todo bien, pero cuando llega lo último que viene de los uréteres o el riñón, viene con la sangre. Entonces, eso te da la pauta para sospechar clínicamente si tenés una hematuria alta o baja. Si la hematuria es alta, viene del riñón o de uréteres, colocas sonda, no hay problema, porque tu sonda solo llega hasta la vejiga. Entonces, ahí arriba no hay lío. El problema es cuando tenés una hematuria baja, porque si vos colocas sonda y tal vez tiene un desgarro uretral, entonces podés empeorar la lesión con la misma sonda. Por eso en ese caso sería contraindicación. Lesión uretral contraindica. La toma de muestra estéril. Eso de estéril es una forma simpática de decirlo, no es tan técnicamente correcto, pero digamos que es la toma de muestra para intentar evitar la contaminación. Más de una vez les va a pasar que ustedes realicen un examen de orina y en el resultado, sobre todo en pacientes de género femenino, te salga, por ejemplo, además de todo lo normal, te ponga se observan trofozoitos de tricomonas vaginales. Y vos decís, ¿qué diablos es la tricomona de la urinaria sin nada que ver y eso es de la vagina? Entonces, eso es una contaminación. Si esa paciente está con una secreción, con alguna leucorrea, algún tipo de secreción vaginal, la orina al salir del gato uretral se ha contaminado con otra secreción y por eso sale así. Para evitar eso haces antisepsia, introducir la sonda, obtenés la orina directa de la vejiga y tenés la mejor calidad posible del mundo. Y como decíamos, con la sonda de 3 días puedes hacer lavados con suero fisiológico o administrar fármacos como parte del tratamiento, puede ser también en un postquirúrgico. Ahora las contraindicaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué se te escapó? ¿Ya? Ok. Contraindicaciones, o sea, cuando no hay que poner sonda. Siempre que haya infecciones urinarias bajas, una uretritis, porque si en la uretra hay microorganismos, la sonda los va a desplazar en sentido ascendente y lo que era una uretritis va a pasar a ser una cistitis o eventualmente una pielonefritis. Sí. Trabajo genital. ¿Qué cosa, perdón? Limpiaste en la urinaria, ¿sabes? Exacto, piensen que los litos son, la mayoría de las veces son cristales, que contienen calcio. El cristal, ¿qué forma tiene? Polifacetado, es todo como ángulos, no son círculos. O sea, si lo vieras en el microscopio, terminan en puntas los cristales. Y el calcio es muy, muy duro.
Entonces te hace un efecto de cuchillo, o sea, cuando vas bajando te va a causar, por eso el dolor es tan punzante, porque va generando como heridas cortantes en el epitelio, en el urotelio, en la urinaria. Entonces, eso te puede dar sangrado. Normalmente no son grandes sangrados, de hecho la mayoría de las veces son microhematuриas, no son visibles, pero las encontrás por los datos del examen. Pero en algunos casos sí podrías tener eso. Vos tenés, como te digo, un trauma pélvico, un trauma nivelogenital, ahí sí podrías tener. Entonces, el microhematuria podría significar que es trauma general. Sí, es una, entre las causas posibles es una. Lo que pasa es que hay que ver también cuando ustedes reciban el reporte de un examen de orina, no es lo mismo que te diga que se observan glóbulos rojos en la orina, a que te diga, o que te diga hay eritrocitos en la orina, a que te diga que hay cilindros eritrocitarios. ¿Escucharon hablar de eso? Cuando vos tenés eritrocitos en la vía urinaria, ahí están los eritrocitos, bajando. Cuando vos tenés cilindros, en el microscopio tenés como si fueran un montón de eritrocitos todos apretados formando un gran cilindro. ¿Qué significa eso? Los cilindros eritrocitarios son intrarrenales, porque eso es donde se origina, en los túbulos. ¿Se acuerdan del túbulo proximal, contorneal? Todo eso que dominan fisiología e histología, que son apasionados ustedes. Entonces, si encuentran cilindros leucocitarios o cilindros eritrocitarios, es de origen renal. Se formó los túbulos. Sí, solo eritrocito. Es de la vía urinaria. Y si es. Será de uréteres, será de vejiga, será de uretra. Y los cilindros vienen del riñón. Van a ver que hay cilindros eritrocitarios, cilindros leucocitarios, cilindros hialinos, según el tipo de alteración de patología. Entonces, abscesos o uretritis son contraindicación para no desplazar a los microorganismos en forma ascendente. Prostatitis aguda también, porque igual se considera una infección de la vía urinaria baja. Estenosis uretral, lo que les decía. Si la estenosis es leve y la sonda entra, es indicación. Si la estenosis es más severa y la sonda no logra ingresar, se convierte en contraindicación. Traumatismos, lo que estábamos hablando recién. Por ejemplo, existe en el hombre, habrán escuchado hablar de la fractura de pene. Si tenés una lesión durante una erección, puede haber una fractura. Entonces ahí hay lesión de cuerpos cavernosos, eso es cirugía de emergencia. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola. Hola, hola. 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 Hola.
Bien, sí. Entonces, la felicidad. Entonces, en las lesiones puede haber desgarros, fracturas, puede haber, cuando hay, por ejemplo, politraumatismo, accidentes de tránsito, puede haber fractura pélvica. Y esa fractura, a su vez, si se fractura un hueso, se puede lesionar, por ejemplo, la vejiga también, se puede dar un desgarro vesical. Y en caso de alergia al material, bueno, tendrían que asegurarse de cambiar el material. Si tienen látex, el paciente es alérgico, no ¿Cómo pueden sería usarlo. una reacción alérgica? O sea, ¿cómo se den cuenta? Digamos, tal cual no sé qué pasa. Podría haber sido reacción o empieza el paciente a sentir mucho escozor, ardor, prurito. ¿Cuál pasa? Más Yo, se la pequeña vez demasiado. que Y puede haber el tema. el Claro, tras el primer momento ya, digamos que cuando está por efecto de la lidocaína y en el momento de la introducción ya molestó, pero después al ratito va aliviando, porque la alergia no es inmediata. Entonces, si es eso, que el paciente se queja durante el procedimiento y después no, entonces es una molestia del procedimiento. Ahora, si está tranquilo al inicio y después empieza a aumentar la molestia y llegas a ver aspecto eritematoso alrededor de la sonda, prurito, molestia intensa, entonces ahí sí sospechas de la alergia. ¿Puede pasar de un paciente de TDA en los 3 materiales? No, muy raro. Es muy raro. Pero si pasa- Sobre todo la alergia a la silicona es muy raro. Si pasa, tiene que ser. Cambian de paciente. Cambian de paciente. No, tienen que manejar la respuesta del paciente. O sea, pueden usar corticoides, antihistamínicos. Posibles complicaciones: infección a causa de contaminación del procedimiento o que una infección baja se convierta en alta. Estenosis: ustedes saben que cuando introducen una sonda, un catéter, todo lo que sea introducir en alguna vía, sea la vía aérea, la vía digestiva, la vía urinaria, siempre tu cuerpo va a identificar que hay un cuerpo extraño e intenta defenderse, y el mecanismo de defensa es producir tejido fibroso. Entonces, ese tejido fibroso, por ejemplo en el urotelio, va a hacer que cuando va aumentando el volumen, disminuye la luz. Por un sondeo raro que te ocurra. Ahora, una persona a la que se hace el sondeo una vez, 2 veces, 5 veces, 6 veces, tiene más riesgo de desarrollar una estenosis por el procedimiento de sondeo. ¿Saben lo que es una parafimosis? ¿Qué es? Cuando el prepucio, o sea, el orificio, bueno, el prepucio está muy pequeño, Te lo vas a llevar el sábado a paseo también, ¿eh? ¿Por qué no? Te van a llevar al paseo el sábado, no te preocupes. No me hagas preguntas. No sé. A ver, explícame, dale. Sexto semestre y además de sus edades y dificultades anatómicas me preocupan. Pero esto lleno, ¿no? Más o menos, seguí, a ver, dale. Sí, Seguí y después corregimos. y hay como una atracción brusca del prepucio, entonces hace que se como que no me acuerdo muy bien, pero así era la práctica, no funciona. Casi que me dolió la imagen, pero bueno. ¿Cómo sería esa realidad? A ver, ¿cómo es? Es cuando una retracción brusca del prepucio y hace presión Estrangulación de mi algo así. Exacto, digamos. No solo por un movimiento brusco. ¿Qué es lo que ocurre? En la parafimosis lo que tienen es una incapacidad de cubrir al glande con el prepucio. Entonces, en el caso que ustedes decían, una retracción brusca, ¿qué podría dar? En el glande
la base, que tiene esa parte que parece como un anillo, que es la corona del glande, puede haber una reacción inflamatoria. Entonces, como eso se dematiza y aumenta el volumen, el prepucio que estaba retraído ya no puede volver a pasar el área inflamada y no puede volver a cubrir el glande. En este paciente, la reacción inflamatoria local, por el tema de la permanencia de largo tiempo de la sonda, te puede causar eso. Entonces, ese prepucio empieza a dar un poquito ese efecto, como decía, tipo estrangulación. Es como que no tiene tanta dilatación como el aumento de volumen que hay en la base del glande por el edema, por la inflamación. Entonces, puede empezar a dar compresión y dificultad vascular. Entonces, esa es la parafimosis. El orificio, el prepucio en realidad, digamos, no tiene orificio en sí. La parte terminal, porque digamos no es un orificio clásico, como sería el meatus de tracto. Entonces, por eso es que no se le llama de esa forma, pero entendí la idea también. Sí, yo estaba tratando de entender. Digamos. Puede haber perforación, o sea, que ustedes estaban ingresando, había una lesión uretral y que la sonda agrava el defecto y causa una perforación de la uretra. Es otra de las posibles complicaciones. Puede haber una ruptura uretral, que eso es lo más dramático que se imaginan, porque digamos que ustedes tenían que introducir por acá la sonda y la sonda llega hasta acá, insufla en el balón y ahí queda. Ahora, ¿qué pasa si no colocaron toda la sonda y la punta de la sonda no llegó a la vejiga? El balón tiene este diámetro, la uretra tiene este diámetro. Saquen sus conclusiones. Es que eso pasa común porque ya ven que sale orina y se muere. Eso es porque no estudian técnica. Porque el protocolo que te dice, como la uretra femenina es cortita, por lo menos colocar media sonda y te aseguras que nunca te va a pasar esto. Porque ese es un cuadro dramático, es una emergencia quirúrgica. Van a haber una hematuria así masiva cuando pasa eso. Y en el hombre tienen que introducir toda la sonda, toda, porque la uretra masculina es mucho más larga. Entonces tienen que introducir todo y ahí te aseguras que nunca vas a tener una lesión. Y lo que puede pasar, un poquito que ya hemos mencionado, que tengas una retención urinaria aguda, un globo vesical, porque el paciente estuvo mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese tiempo, digamos, semanas, meses, lo que haya estado con sonda, esos ciclos de que tu vejiga se distiende, acumula, te avisa, vos vas al baño, permitís que se relaje, y así una y otra vez, no existió. Todo ese tiempo no hubo nada de eso. Porque apenas se junta un poquito de orina, sale por la sonda. Entonces tu vejiga estuvo así quietita todo ese tiempo. Entonces, toda esa ida y vuelta neurológica de señales, a veces como que se va a dormir la vejiga y se olvida todo. Entonces, antes de quitar una sonda y darle alta al paciente cuando estuvo mucho tiempo, lo que hay que hacer es un procedimiento que se llama automatización de la sonda. Digamos que vos decís, bueno, mañana a este paciente le doy de alta. Entonces, en las indicaciones, ¿qué coloca? Automatización de sonda. Y el personal de enfermería ya sabe qué es lo que hay que hacer con esto. El paciente que está con esa sonda, lo que van a hacer es colocar una pinza de metal, de plástico, o simplemente doblar la manguera y fijarla para que no pueda salir la orina. Durante 2 horas, esa manguera se queda clampeada para que su orina se acumule en la vejiga. Después de las 2 horas, liberan la manguera y permiten que salga. Entonces la vejiga otra vez empieza a hacer distensión, contracción, distensión, contracción. Y eso se hace durante un periodo de 12 horas. Mínimo, algunos lo dejan hasta 24 horas, pero mínimamente unas 12 horas. Entonces tenés mucho menos riesgo de que el paciente tenga una retención urinaria aguda después del retiro de la sonda. Porque a veces pasa, al paciente solo le quitan la sonda, le dicen chao, listo, qué felicidad, vaya a casa. Y a las 5 horas vuelve con un dolor insoportable y con su retención urinaria aguda.
En Brasil, al globo visitante también lo van a escuchar como bugiganga. A veces ellos usan su nombre. Sí. Eso es lo que les decía para la cirugía, el cistoscopio rígido. Entonces, ese tubo metálico entra, tiene dos entradas, entrada y salida en realidad para el suelo fisiológico, y por la otra parte entran con herramientas, con cámara, con todo lo necesario. Anatomía femenina. ¿Tiene algo a favor o algo en contra? Como todo. ¿Ah? Por favor. A ver, todo solo a favor. Sí, o sea, me refiero al procedimiento de la sonda. No, no te comprendo. Desde el tratamiento. Sábado, ¿no? Y no me andes mirando el doctor. Entonces, si quieren algo fácil, rápido y divertido para recordar, es así de simple. Un semáforo que tiene luz roja, amarilla y verde. Anatomía femenina que tiene clítoris, meato urinario, introito vaginal. El medio es el amarillo, es el meato urinario, listo, ya saben. No tienen dónde perderse. Entonces, ¿qué pasa? Esto es medio en chiste, pero medio en serio. Si tenés una paciente muy obesa, no es fácil visualizar. Si tenés una... Ya te voy a ver poniendo sonda a una obesa, vas a ver. Entonces, te vas a acordar, algún día te vas a acordar, ah, pinche argentino tenía razón. Vas a ver. Vas a ver, vas a ver. Voy a hacer un asado. Entonces, en una paciente obesa es difícil separar todo el tejido, ese tejido que es más laxo. A veces no es fácil visualizar. Si estás con una paciente anciana, inmovilizada, con su fractura de cadera, no vas a poder hacer la abducción de las extremidades, visualizar todo. Estás ahí medio ciega, así, donde podéis, ahí vamos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? La anatomía. Si tu referencia más o menos arriba está clítoris, abajo introito vaginal, a mitad del camino está el meato urinario. Y les digo en serio, yo les cuento una anécdota que es de verdad. Una vez en la terapia intensiva en la clínica, llega una paciente que tenía que ir a terapia intermedia. La terapia intermedia ese día no estaba habilitada porque no había pacientes. Como no estaba habilitada, estaba con la luz apagada y nadie encontraba el bendito interruptor. Nadie sabía dónde estaba el interruptor. Y en la oscuridad de la sala yo puse una sonda. Y vino la enfermera, ¿cómo hizo? Y yo, porque, o sea, anatomía básica, entras, si sale orina, fantástico, estamos ahí. Si no sale, ya saben por dónde estábamos hablando. Por lo que estaba pensando este otro chico. Entonces, así de simple. Obviamente que si intentaron, digamos que por algún motivo se fueron a la vía vaginal, esas ondas ya no las pueden utilizar porque ya está contaminada. Entonces se desecha y se utiliza sonda nueva para repetir el procedimiento. La uretra femenina tiene entre 2 hasta 4 centímetros máximo, o sea que es bien cortita, fácil de introducir, no hay resistencia, es raro que encuentren dificultad. Solo la cuestión está, como les decía, a veces en la visualización del meato urinario. Solo eso. En el caso del hombre, tienen una uretra que suele ser más larga, que puede tener una distancia de 12, 13 centímetros hasta 18, 20 centímetros. Entonces, mucho más recorrido. Hay curvas, eso dificulta el avance. Y tiene 4 zonas con distintos diámetros. Normalmente hay una parte que tiene hasta 4 milímetros de diámetro, otra 5, otra vez 4 y otra vez 5. Y van a ver que según qué libro revisen, algunos te dicen que la uretra masculina tiene 3 porciones, o 4 o 5. Que siempre es lo mismo, solo que algunos subdividen. Porque te dicen, además de la uretra membranosa, esponjosa y eso,
está la preprostática, la prostática y la intramural, que sería este pedacito atravesando la pared de la vejiga. Entonces, esas áreas en la porción prostática, en la intramural, como que sentís que cuesta un poquitito más. Hay un poquito más de resistencia al avance. Y cuando se hace el sondeo en el hombre, siempre tienen que colocar el pene a 90 grados, porque ahí esta curvatura la eliminan y ya tienen una resistencia menos. Recuerden siempre que vayan a hacer el procedimiento de tener todos los materiales disponibles. Primero van a empezar el procedimiento con guantes de manipuleo, sea de látex, de nitrilo, pero guantes que no son estériles, y hacen antisepsia. El antiséptico que no va a causar irritación a nivel genital es la clorhexidina líquida. Entonces con eso hacen antisepsia. En el caso del paciente masculino, tengan en cuenta que cuando ustedes limpian alrededor del meato uretral y el glande, si ustedes dejan otra vez ese pene apoyado sobre el muslo del paciente, como que se está contaminando otra vez. Entonces siempre coloquen una gasa estéril por debajo para evitar eso. Hacen la antisepsia y después de eso sí se cambian de guantes y ahora utilizan los guantes estériles. Se debe colocar el campo fenestrado y después siempre lo ideal es que alguien te asista para que vos no toques ningún envoltorio ni nada y mantengas la esterilidad de todo el procedimiento. El lubricante anestésico siempre es la lidocaína en gel y el gel siempre debe ser hidrosoluble porque ese gel después se reabsorbe. Si un gel se reabsorbe y es liposoluble, te puede dar un embolismo graso. Entonces por eso que tiene que ser hidrosoluble. La jeringa es para insuflar al balón, igual que el agua de inyección. Y el frasco estéril para aprovechar y tomar una buena muestra de orina. Ok, ahora en la técnica, como decíamos, pacientes de género femenino separan los labios mayores, hacen antisepsia y proceden en la introducción. Introducen media sonda, que es suficiente, y después conectan a la bolsa colectora y listo. O toman primero su muestra de orina y así. Cuando ustedes abren una sonda, van a ver que la sonda tiene doble empaque. Primero hay uno que es como si fuera una bolsita con un papel, que eso es lo que se manipula cuando uno compra la sonda, y una vez que lo abrís, adentro solo es como una bolsita, y eso ya está estéril, hay que manejar con guantes estériles. Y van a ver que si ustedes traccionan de la bolsa, siempre se rompe la punta de la bolsa y solo te deja un pedacito así chiquito de la sonda expuesto, el resto queda dentro de la bolsa. No saquen toda la sonda, saquen solo media sonda, porque una vez que empiezan a colocar, si sale orina, en vez de que chorreen orina por todos lados, queda en la bolsita. Entonces ahí presionan para que no salga más orina, descubren ahora sí la sonda, toman su muestra de orina y después conectan a la manguera de la bolsa colectora para que no anden contaminando ni ensuciando durante el procedimiento. En el paciente masculino puede haber, o sea, más fácil encontrar meato urinario, obviamente, pero ahí sí, no me pongas cara. Tu amiga. Pequeño detalle. Es más fácil de introducir la sonda, pero es más difícil todo el avance. Vieron que normalmente se lubrica la puntita, más o menos unos 3 centímetros de sonda. Es muy poco lubricante para la uretra masculina que tiene tanto recorrido. Por eso a veces entran bien y después como que se van deteniendo, ¿no? Es más difícil. Entonces, ¿qué tienen como opción para hacer ahí? Toman una jeringa de 5 ml, obviamente que sin aguja, solo jeringa. La abren, le quitan el émbolo por detrás y por ahí le cargan a la jeringa unos 4 o 5 mililitros del gel de lidocaína. Vuelven a colocar el émbolo. Colocan el pene a 90 grados, lo sujetan, más o menos desde donde está la corona del glande. Nunca lo presionan, porque si ustedes aprietan demasiado, adentro se colapsa la uretra, entonces la sonda no va a entrar. Entonces sujetan con mucha delicadeza, además de que es muy sensible, ¿no? Pero sujetan con mucha delicadeza. Con esa jeringa que cargaron,
colocan la punta del plástico contra el meato y ¡sac! Le dan, pero es un chiquetazo fuerte tiene que ser, porque tienen que hacerlo así bien fuerte para que toda esa lidocaína entre por la uretra. Y apenas hacen eso, con la otra mano ahora sí presionan un poquitito más. ¿Por qué? Porque si no refluye y se empieza a salir la lidocaína. Entonces, ¡sac! Y con una colocan y con la otra presionan. Dejan la jeringa, toman la sonda, empiezan a liberar un poquito esa presión y empiezan a introducir. Ahí tienen la uretra súper lubricada. Entonces, si el paciente tenía algún nivel de estenosis, de hiperplasia o algo, tu sonda va a entrar una maravilla. Y eso hacen los urólogos. Por eso cuando viene el interno, no puede. Viene el médico de guardia, no puede. Viene el urólogo, te mira así como diciendo malditos idiotas. Él hace su truco, mete, pone y se van 2 minutos. Entonces yo qué hice, como vi eso dije, maldito urólogo, voy a ver qué haces. Y ahí fui, me pegué como garrapata, aprendí y vi que es muy buena su técnica. Entonces pueden hacer eso también. Cuando vayan a sujetar esto, ves que queda la sonda, siempre queda cierta cantidad de sonda y después la manguera y la bolsa. Queda la sonda saliendo. Si ustedes tienen la sonda saliendo por aquí, la fijan y queda con la manguera, cualquier movimiento en la manguera o algo va a traccionar del genital y va a ser muy incómodo para el paciente. Entonces la forma correcta de colocar esa sonda es así. Dejando, acá está la cinta de fijación, entonces dejan cierta libertad para que si hay movimientos o algo, nunca traccione y le esté molestando a nivel genital. La bolsa, cuando queda esta bolsa, nunca debe estar en el suelo. Obviamente que tiene que estar en desnivel, más abajo que el paciente para que salga sin dificultad contra la gravedad. Pero siempre esa bolsa colectora tiene o unos clips de plástico o una liga, entonces tiene que estar colgada de la camilla del paciente, nunca en el suelo, para disminuir el tema de la contaminación. Y por último, lo que les decía del sondeo suprapúbico. Si ustedes tienen una obstrucción que es severa y que no les permite introducir una sonda, se hace este procedimiento. Sí, a través de una obstrucción suprapúbica. Entonces, para hacer esto hay un dispositivo bien un kilo, esa cajita que ven acá, que tiene varias partes. Entonces, lo primero que se hace es, con una jeringa que tiene una aguja larga, se introduce por encima de la unión de la sínfisis del pubis y van a funcionar hasta llegar a la vejiga. En la actualidad siempre se recomienda que el procedimiento tenga asistencia ecográfica para ampliar la seguridad. Cuando ustedes aspiran con la jeringa y ven que aparece la orina, bingo, están ahí. Entonces ahora lo que hay que hacer es quitar la jeringa, solo se queda la aguja ahí adentro y por dentro de esa aguja van a pasar una guía metálica. Es como un alambre finito, finito, que se introduce por dentro de la aguja que ya está insertada en el paciente. Pasan esa guía metálica. Después de hacer eso, retiran la aguja. Entonces solo se queda ese hilito de metal entrando a través de la piel hasta la vejiga. Una vez que hacen eso, lo que hay que hacer es introducir el dilatador. Este dilatador es como un tubo de plástico que termina en tipo cónico. Entonces, hacen que este dilatador entre siguiendo esta guía metálica y lo van introduciendo. Hay que presionar fuerte porque hay que dilatar la piel, el músculo, todo para que entre el dilatador y llegue hasta la vejiga. Una vez que hicieron eso, se quita esta tapa, entonces quitan también la guía, ese hilo metálico, el dedo está ahí tapando porque si no se sale la orina,
Y ahora, por dentro de este dilatador, introducen una sonda Foley. Una vez que introducen la sonda Foley, como siempre, insuflan el balón, conectan a la bolsa y este tubo de plástico que quedó ahí en el dilatador se quita. Ese tubo que está ahí como abrazando a la sonda se parte en dos, como dos cáscaras. Se abre así y entonces lo vas quitando, se salen las dos mitades y lo único que te queda acá es la sonda. Y así se hace el procedimiento. Y ahí te queda el balón, la sonda y el balón. Y esa es la cistostomía a través de una función suprapública. ¿Eso es con anestesia? Sí, anestesia local. ¿Santiago? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? ¿A sondear? Santiago,